Amén. Muy bien, hermanos, pues buenas tardes a todos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Es como cada miércoles motivo de gozo, motivo de alegría, hermanos, poder llegar a la casa de Dios. Voy a pedirles que preparen sus Biblias, por favor. Quiero decirles, hermanos, a manera de introducción que hoy es un día especial. Hoy es un día especial, lo ha venido diciendo nuestro hermano que está dirigiendo, nuestro hermano Alfredo. Porque de hecho el mes de septiembre es un mes especial. En México septiembre es considerado, hermanos, como el mes patrio, un mes que nos permite recordar algún momento histórico, un momento en el pasado que nos trajo un beneficio del cual hoy en día, hermanos, todavía podemos regocijarnos. En unas horas el presidente va seguramente a dar el grito, como es costumbre, hermanos, en México. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, algún día hemos podido o han podido ir al Zócalo. Levante su mano, ¿quién ha podido ir al Zócalo para oír el grito, hermanos? Somos muy pocos realmente. ¿Sabes una cosa, hermano? Ir al Zócalo, ¿verdad?, ante miles de personas, sin importar el partido que está gobernando, sin importar la persona que está ocupando la silla presidencial, es una experiencia impresionante. Es impresionante ser uno de entre miles de personas que están escuchando el Viva México del presidente y uno poder repetirlo, ¿verdad? Con toda la fuerza. Es una sensación. Yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de llevar a mi familia, a mi esposa y mis hijos. Literalmente sentí que la piel se me enchinó, hermanos, de la emoción que se siente de estar allí. Es algo que no se puede comprender si no estás allí para vivirlo. Y créeme que una vez que lo vives, si nunca había sido... Porque yo durante mucho tiempo tuve miedo de llevar a mi familia porque se decían muchas cosas hasta que por fin me animé, me arrepentí, dije, ¿por qué no vine antes? Después de esa ocasión tuvimos la oportunidad de ir de nuevo, incluso con algunos jóvenes de la iglesia, yo recuerdo todavía, porque la emoción realmente es algo impresionante. La guerra de independencia, hermanos, que inició el 16 de septiembre de 1810 y que culminó el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después, es algo que todavía el día de hoy, 211 años después, seguimos recordando, nos seguimos emocionando, nos seguimos alegrando, nos seguimos regocijando. Si ustedes salen a la calle, hay personas con la bandera pintada, con un moño, los niños, las mujeres, como muchos aquí, ¿verdad? Hoy cambié, por cierto, la corbata por el moño, ¿verdad? Para recordar precisamente esa situación, porque lo que se logró allí, hermanos, que fue la independencia, la libertad del dominio español, hermanos, en la mayor parte de lo que en aquel entonces se conocía como la Nueva España, fue algo de verdad maravilloso. En resumen, podemos decir que físicamente hablando, México es un país libre. Físicamente México es un país libre como prácticamente todas las naciones del mundo. Alguien podría decir, bueno, es que en tal país, bueno, por lo menos en el papel podemos decir, ¿verdad?, que México, como prácticamente todas las naciones del mundo, hermanos, es libre. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí reunidos, predicando la palabra, escuchándola, hermanos, sin ningún problema. Pero a pesar de esa libertad que, insisto, es motivo de gozo y seguramente va a seguir siendo motivo de gozo, hay una pregunta que tenemos que plantearnos, y de allí la predicación de este día. Y la pregunta es, ¿somos realmente libres? Es decir, a pesar de vivir en un país libre, cada uno de los 130 millones aproximadamente de mexicanos que habitamos esta nación, hermanos, ¿somos realmente libres? ¿Realmente no hay nada en nuestra vida, en nuestro ser, a lo cual estemos esclavizados? ¿O no hay nadie en realidad que aún nos tenga esclavizados en alguna parte de nuestra vida?
Para desarrollar el tema de hoy, quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Y yo quisiera que algún día, así como que gritamos, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!, podamos gritar, hermanos, ¿verdad? Porque así como gritamos la libertad física, podamos un día también gritar con gozo la libertad espiritual. Porque la pregunta de esta noche es, ¿somos realmente libres? Vamos a leer, vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, que dice así: Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, así como el ser humano de cualquier nación se ha librado del yugo de la esclavitud física, necesita, escucha esto, necesita librarse de la esclavitud del pecado. Espero poder explicarme con claridad, hermanos, y obviamente yo no viví las consecuencias de la esclavitud, ¿verdad? Las consecuencias del sometimiento de otra nación, pero hoy me voy a atrever a decirte lo siguiente, que sería preferible que nuestro país viviera en esclavitud, pero en libertad espiritual. De ese tamaño es la importancia que yo te quiero recordar en esta noche. De ese tamaño es la importancia que yo quiero decir en esta noche. Y vaya que es muy atrevido lo que estoy diciendo, porque ¿a quién le gustaría ser esclavo, hermanos? A mí no, y yo creo que a nadie. Pero sería 1000 veces mejor seguir siendo esclavos físicos que como hoy, ¿verdad?, ser esclavos del pecado. El problema, hermanos, es que lejos de buscar la libertad, hermanos, en todas las sociedades del mundo, las personas cada día nos entregamos o se entregan más al pecado. Cada día, hermanos, hay más maldad, cada día hay más robos. Antes te cuidabas de salir en la noche porque te iban a asaltar. Ahora, a cualquier hora del día, de la mañana o de la tarde. Antes veías a una persona y decías, creo que esa me va a robar, mejor me paso del otro lado. Pero hoy son niños, son adolescentes, son mujeres, son ancianos. El mundo no está huyendo del pecado, se está involucrando en el pecado, en la maldad, en el robo, en el adulterio, en las desviaciones sexuales, hermanos. Es muy triste ver cómo cada día hay más lesbianas, más homosexuales, más jóvenes y señoritas, hermanos, confundidos a tal grado que ahora ya el lenguaje tiene que ser inclusivo. ¿Sí? Ya las personas de la Real Academia han dicho, oye, es que el lenguaje no puede ser inclusivo, ya es incluyente. Pero así está el mundo. El mundo, lejos de gritar y lejos de querer detener lo que está avanzando, se está amoldando. ¿Sí nos damos cuenta? Está yendo hacia él, está arreglando las cosas para que el aborto, para que los vicios, para que todo aquello que yo acabo de mencionar sea considerado como parte de la naturaleza humana y que llegue el momento en el que digamos, es que no es malo. ¿Sabían ustedes que ya hay naciones que están abogando para que en las leyes la pederastia se dice, sea algo visto como natural? Que así como tú te enamoras de una mujer en el caso de un hombre, o de un hombre en el caso de la mujer, o lamentablemente hoy un día un hombre de otro hombre, o otra mujer de otra mujer, digas, pues es que mi inclinación solo es niños y no tienes por qué verme mal. Hermanos, el mundo, sin darse cuenta, realmente vive todavía en esclavitud espiritual. Por eso es que la libertad del pecado es extremada. Escucha esto, la libertad del pecado, hermanos, es extremadamente más importante que la física, porque la libertad física es temporal, termina con la muerte, o la esclavitud física es temporal, termina con la muerte. Pero la esclavitud espiritual, en la que voluntariamente los seres humanos, ¿verdad?, estamos sumergidos a causa del pecado, permanece por toda la eternidad. ¿Somos realmente libres? La respuesta es no. El ser humano es esclavo del pecado, no es libre. Pero Jesucristo vino al mundo a traer libertad. Nuestros héroes de la independencia son aplaudidos, y yo también lo hago.
Los héroes de la independencia son vitoreados en el grito. ¿Por qué no hacerlo? Está bien, porque lograron algo. Pero lo que Jesús logró, nadie podía lograrlo, y es la independencia del pecado. En esta área de la vida, nadie sino solamente Jesucristo podía lograr nuestra independencia. Y así como hoy todos los mexicanos, hermanos, podemos gritar, soy libre, Cristo quiere que nosotros lo conozcamos de tal manera que un día podamos gritar, soy libre en Cristo. Y que yo pueda ir por la calle gozándome de la libertad física, pero también de la libertad, hermanos, espiritual. La Biblia dice que el mismo Jesús que vino al mundo una vez, volverá nuevamente. Acompáñenme a la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice que el mismo Jesús que vino al mundo ya una vez volverá nuevamente. Pero lamentablemente, hermanos, la segunda vez que volverá será terrible. Escucha esto. La palabra de Dios dice que el mismo Jesús que vino al mundo ya una vez volverá nuevamente, pero en condiciones diferentes a la primera. En condiciones diferentes a la primera. En la primera fue humillado, en la primera murió en una cruz, pero la segunda vez que va a venir va a ser terrible para la mayoría de los seres humanos. Para la mayoría de los seres humanos que aún sigan viviendo en esclavitud espiritual a causa del pecado. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Dice así la palabra de Dios: en llama de fuego, es decir, ya no va a venir ese humilde carpintero, ese varón de quebrantos y de dolores, experimentado en dolores, no, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena. ¿Cuánto dije que duraba, hermanos, la esclavitud física? Dije que es temporal, ¿no es cierto? Porque si yo soy esclavo hoy y yo muero hoy, ya no soy esclavo. Pero la esclavitud espiritual en la cual nos sumergimos a causa del pecado, dice la palabra de Dios, regreso al versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy, hermanos, cuando la gente muere, el mundo dice, descansa en paz, que en la gloria de Dios esté. Ya está en un mejor lugar. Lamentablemente no está en un mejor lugar, está en un peor lugar por la eternidad. Joven señorita, sabes, yo también fui joven, y voy a decir algo de lo que me avergüenzo hoy. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía 13 años de edad, hoy tengo 55, me daba vergüenza decir que yo era cristiano. Recuerdo que en una ocasión me encontré al pastor en la combi y yo decía, que no me diga que Dios te bendiga, que no me diga que Dios te bendiga, que no me diga que Dios te bendiga. Y se baja de la combi y me dice, bueno, Germán, que Dios te bendiga. Dije, hoy voy por la calle y encuentro jóvenes, señoritas y hermanos, y mejor hacen que no me ven, ¿verdad? Se voltean. Me he encontrado jóvenes que van saliendo de la escuela, de la preparatoria, del CONALEP o de la secundaria, y yo así como que, yo ya sé que mejor me hago como... porque así como que no me vaya a decir, no vayas a hablar del pastor y vaya a decir Dios te bendiga, ¿no? Y recuerdo mis tiempos. Pero yo te quiero invitar hoy y te quiero hacer pensar hoy. Si eres libre físicamente, pero eres esclavo espiritualmente. Y cuando Cristo venga por segunda vez, dice que Él va a venir, lamentablemente, hermanos, a traer un juicio y un castigo eterno a aquellos que no conocieron la verdad, no tomaron la decisión de escapar de esa eterna perdición. La pregunta sigue siendo la misma: ¿somos realmente libres? Jesucristo dijo que no. Jesucristo dijo que somos esclavos, hermanos, del pecado. Creemos, el ser humano que equivocadamente cree lo siguiente: yo me voy a involucrar en este pecado, voy a llevar a cabo aquello y cuando yo quiera lo voy a dejar. Pero ¿qué crees? No es así. No es así. Porque además
cuando nosotros como seres humanos voluntariamente decidimos involucrarnos en el pecado, hay un ser, el diablo, que es real, que no es producto de la imaginación humana, que es real, que tiene sometida a prácticamente a toda la humanidad bajo su voluntad. Yo te voy a decir algo, ¿verdad? Y voy a dirigirme a aquellas personas que nos están viendo también en la transmisión y a todos los que estamos aquí, que si tú y yo hoy no somos libres en Cristo, entonces tú vives bajo la voluntad del diablo, no bajo tu propia voluntad. Acompáñame por favor a la palabra de Dios, a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Sí, hoy es un día de gozo, vamos a gozarnos. Y por eso invitamos, y me da gusto, tenemos muy buena asistencia el día de hoy, de verdad, doy gracias a Dios por eso. Al ratito nos vamos a regocijar, no solamente por el hecho de que hoy es día de la independencia, sino porque vamos a celebrar también la despedida de solteros de 2 hermanos de nuestra iglesia que se van a casar. Pero vamos a reflexionar también en lo siguiente: me gustaría que al salir de aquí, nuestro regocijo fuese doble. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Qué dice? A voluntad de Él. Y dice Juan 8:34, escucha, Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Acompáñenme a Juan capítulo 8, versículo 44, porque quiero por favor que todos leamos este versículo. Y después de leer este versículo, quiero que miren la imagen que está al frente. Vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Somos realmente libres? La respuesta es no. Jesucristo dijo que somos esclavos del pecado. Creemos que nosotros decidimos cuándo dejarlo, pero no es así. Hay un ser, el diablo, que nos tiene sometidos. Dice Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre. ¿Qué dice? A ver, ayúdame a comprender este versículo. El anterior dice que estamos sometidos a la voluntad del diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero este dice algo más. En este versículo Jesús dice: sí, ustedes están sometidos a la voluntad del diablo, pero la verdad es que ustedes también quieren estar así. Voluntariamente quieren estar así. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiero que veas la imagen que está proyectada. No sé si se alcanza a ver con claridad. Esas rejas representan la vida, el mundo, el pecado, la esclavitud. Hay una llave para poder salir de allí. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver la llave? ¿Qué dice la llave? Dios. ¿Quién que conscientemente se da cuenta que está encerrado, que está esclavizado, que está sometido a la voluntad de alguien y tiene la llave para salir, no la usa? No sé si me explico en lo que planteo. ¿Quién racionalmente, teniendo la llave a la mano, no la usa? Prefiere la otra, el pecado. Eso es lo que dice Jesús. Lo que Jesús está diciendo es: no toda la culpa es del diablo. En realidad, para ser honestos, prácticamente nunca lo es. Es decisión nuestra involucrarnos en el pecado. Dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, me atrevo a asegurar que el ser humano en general, sin importar dónde viva, ignora que aun cuando físicamente vive en un país libre, es esclavo de un ser maligno que lo tiene cautivo, y que a pesar de que es la voluntad del diablo la que se impone en su vida, también cada ser humano hemos decidido voluntariamente vivir en lo malo, porque nos gusta practicarlo. Hay muchas personas, hermanos, que tienen una filosofía de vida equivocada. Te quiero preguntar, ¿esta filosofía es tuya también? Por ejemplo, solo se vive una vez, así que hay que
disfrutar. O hay quien dice, lo bailado, ya nadie nos los quita. Hay quien dice, ya ni Dios me lo quita. Hay quien dice, es mi vida, y yo con mi vida hago lo que yo quiera. Hay quien dice, tu papá, tu mamá, ya disfrutaste, ya viviste, déjame vivir a mí. O hay quien dice, tú no quisiste vivir, ese es tu problema, yo quiero vivir. Y por eso dice Jesús, ustedes voluntariamente quieren vivir sometidos a la esclavitud del pecado. Así como la esclavitud humana hacía mucho daño a las personas que lamentablemente, hermanos, la padecieron o la vivieron, y por eso se esforzaron en lograr la libertad, en nuestro caso en México, los héroes de la independencia, hermanos, la esclavitud del pecado también tiene serias consecuencias eternas y deberíamos de estar buscando la manera de librarnos de ella. La pregunta es, ¿estamos buscando la manera? ¿Cómo puede el ser humano ser libre, hermanos, del lazo del diablo? ¿Cómo puede el ser humano ser libre de la esclavitud del pecado? Es algo que solo Cristo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Acompáñame por favor a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, porque esta serie que estamos estudiando habla del Espíritu Santo. Hemos llegado entonces al momento en el cual vamos a hablar de él. ¿Cómo el ser humano puede ser libre, hermanos, del lazo del diablo y de la esclavitud del pecado? Es algo que solamente Cristo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje lo que significa es, porque Cristo y el Espíritu son uno mismo. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y donde está Dios, donde está Cristo, donde está su Espíritu Santo, allí hay libertad. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿tú eres libre? Y no me refiero físicamente. ¿Eres libre espiritualmente? Si en este momento la vida se nos acabara, ¿iríamos a una condenación eterna o a una libertad eterna? Aquí no están tus amigos. Aquí no están esos cuates de los cuales tú buscas aceptación. Esos compañeros de trabajo con los cuales quieres quedar bien. Aquí ya no está este pensar de el día de mañana cuando sea más viejo. No, es hoy. Dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Está ese Espíritu en tu vida? Voy a leer otro pasaje que está en Juan, escúchalo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La pregunta es, ¿qué es la verdad? Jesús respondió en Juan 14:6, yo soy la verdad. Hoy queremos invitarte, quiero recordarte, hermano, hermana, en esta noche, que si tú y yo somos libres, podemos decir, viva México, pero también podemos decir, viva Cristo Jesús, porque soy libre físicamente y soy libre espiritualmente. Y yo quisiera que en esta noche todos los que estamos aquí y los que están viendo la transmisión puedan dormir hoy en la noche o salir a la calle y al rato gritar con el presidente, viva México, pero también decir, viva Cristo, porque hoy obtuve mi libertad en Cristo. Porque conocí a Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que la Biblia dice es que en quien está el Espíritu Santo hay libertad. Pero para que Él esté en alguien, en ti o en mí, primero necesitamos recibir a Cristo. Y recibir a Cristo implica que yo me tome unos segundos de mi vida, reconozca que soy pecador, me arrepienta sincera y profundamente de corazón delante de Dios y a Dios le diga, perdóname, Señor, yo reconozco que soy pecador, te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido en mi vida, creo que Jesucristo es el Señor, lo invito a morar a mi corazón, quiero que tu Santo Espíritu hoy rompa las cadenas del pecado y yo quiero ser libre. Hermanos,
aunque espiritualmente hablando no somos libres, ni podemos serlo por nuestro esfuerzo. Es decir, no se puede levantar a alguien, ¿verdad?, con las armas y lograr la independencia espiritual, porque solamente Cristo lo puede hacer y ya lo hizo. Podemos tener la libertad por arrepentimiento y fe, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida el día de hoy. Repito, la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ¿libertad de qué, hermanos? Libertad del pecado, libertad de los traumas del pasado, libertad de todo aquello que nos ha dañado emocionalmente, libertad de la tristeza, del agobio, del dolor, del duelo. Cristo vino también a hacernos libres de eso. Porque lamentablemente, hermanos, y apelo a que la mayoría de los que estamos aquí somos parte de la iglesia y escuchamos 24 sermones en los cuales hablé de este tiempo de sanar, hoy es un buen día para recordarlo de nuevo. Habemos muchos cristianos que sí tenemos la libertad espiritual, pero seguimos siendo esclavos de nuestras emociones, del dolor, de la tristeza, del duelo. Jesús vino a hacernos libres de todo eso. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, que trae como referencia lo que un profeta en el Antiguo Testamento dijo. La pregunta sigue siendo la misma en esta noche: ¿somos realmente libres? Jesucristo dijo que no, pero podemos serlo por medio de Cristo. El Espíritu Santo puede venir a tu vida, a la mía, por arrepentimiento y fe, y traer libertad, libertad del pecado, de las emociones, de todo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor, hablando Jesús, aplicándose a sí mismo, este pasaje de la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y escucha lo que dice: me ha enviado, ¿qué dice? ¿A sanar a quién? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad. ¿A quién? ¿A los cautivos físicos? No, espirituales. Y vista a los ciegos, y poner en libertad a quién, hermanos? A los oprimidos. Hermano, hermana, hoy vamos a gritar: ¡Viva México! Somos libres. Pero ¿no te gustaría salir del templo gritando: soy libre de mis cargas, soy libre de mis emociones que me oprimen, soy libre de la tristeza, soy libre del dolor? Porque Jesús dijo: conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Los cristianos, hermanos, ya no somos esclavos, somos libres. La pregunta entonces hoy es: ¿estamos viviendo en libertad? ¿Somos libres del pecado? ¿Estamos viviendo en libertad del pecado? ¿O a causa de la libertad, escucha esto, o a causa de la libertad nos estamos esclavizando nuevamente? ¿Qué contradictorio sería para un esclavo luchar por ella y cuando la obtiene dice: mejor quiero seguir siendo esclavo? Acompáñenme por favor, estoy en la recta final. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Los hermanos de mi izquierda, por favor, busquen Gálatas capítulo 5, versículo 13. Los hermanos del medio, busquen 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Y los hermanos de la derecha, Romanos capítulo 6, versículo 11, por favor, hermanos, para poder leer estos pasajes de la Escritura. Yo calculo que ahorita habemos aquí quizás unas 40, 50 personas, no lo sé. La pregunta es: ¿eres libre? ¿Eres libre del pecado? Y tal vez tú me dices: sí, soy libre. ¿Eres libre de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de los vicios? Hermanos de la izquierda, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver fuerte la palabra de Dios. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, ya fuimos libertados del pecado, no demos rienda suelta a nuestras pasiones. Total, ya soy salvo, ya tengo la libertad, ya tengo la vida eterna, pues entonces ya lo tengo garantizado, me voy a involucrar en lo malo, dice la palabra de Dios. No uses tu libertad como ocasión para la carne. Los hermanos del medio, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16, dice así la palabra de Dios fuerte: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es incorrecto pensar
ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. Este pasaje lo que dice es, ¿te quieres esclavizar a alguien? Esclavízate a Dios. Porque dice, no lo uses como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos ¿de quién? De Dios. Finalmente, Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en esta noche, ¿quién va a poder gritar viva México? ¿Los que estamos vivos o los muertos? Y si escuchas un muerto, échate a correr. No, no es cierto. Los vivos. Dios nos quiere vivos para Él. Hermanos, el cristiano sí debe de celebrar, claro que sí, pero también debe de celebrar su libertad del pecado y de la condenación. Porque gracias a la independencia que logró Jesucristo en la muerte y muerte de cruz y en la resurrección, nosotros hoy, hermanos, somos libres. ¿Saben? Nunca se me había ocurrido esto, pero tal vez deberíamos de instaurar un día al año en el que celebramos la libertad en Cristo. Y que así como venimos, ¿verdad?, a un día especial, sin importar qué día de la semana cae, a gritar, ¿verdad?, a regocijarnos, deberíamos de hacer fiesta también. Y yo creo que ese día deberíamos de decir, yo recibí a Cristo un 15 de septiembre de 1900X, o 2000, o aquellos jovencitos que están más recientes, ¿verdad? Y que pudiéramos alegrarnos porque deberíamos de celebrarnos, de estar contentos, de encontrar la manera de estar juntos. Hermanos, un creyente no debe de lamentarse porque ya no puede involucrarse en lo malo. Aceptar a Cristo es una decisión seria. Quiero terminar, hermanos, leyendo un pensamiento. Eso está un poquito amplio, pero quiero llamarlos a la meditación con él. Hay muchos adolescentes y jóvenes que lamentan que sus padres sean cristianos. Hay muchos adolescentes y jóvenes que lamentan que sus padres sean cristianos y que no les permitan disfrutar de los placeres sensuales y carnales. Dicen ellos que les hubiera gustado conocer de Cristo, pero hasta después de haber probado lo malo. Pero ellos ignoran que el pecado tiene consecuencias en la vida. Quiero mencionar algunos: embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades por vicios adquiridos, retrasos en sus planes de vida porque por involucrarse con los amigos reprueban materias, reprueban grados escolares, porque se involucran, hermanos, en actos delictivos por diversión con tal de ser aceptados. Aquí hay varios jovencitos y señoritas y me da gusto. No muevas la cabeza ni para decir sí ni para decir no. Yo te quiero preguntar, ¿te lamentas que tus padres sean cristianos? ¿Te pesa? ¿Estás en ese bloque de jóvenes, de señoritas que dicen, me hubiera gustado mejor conocer cuando ya fuera viejo después de haber creído? ¿Sabes qué dice la Biblia? Te voy a leer, escúchalo. Está en Lamentaciones. La Biblia dice en Lamentaciones 3:27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. La palabra de Dios dice que lo mejor que le puede pasar a un joven, lo mejor que le puede pasar a una persona joven es someter su vida al yugo de Cristo. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es someter su vida a Cristo desde joven para poder tener libertad. Jesucristo, hermanos, ya ganó nuestra independencia y la ofrece de manera gratuita. Algunos ya la hemos recibido. Yo te invito a que tú la recibas también en esta noche. Yo te invito a que en esta noche, al ratito que llegues a tu casa, inclines tu rostro y le digas a Dios con tus propias palabras más o menos lo siguiente: Señor, yo reconozco que soy pecador, pero no digas esto si antes no estás dispuesto a arrepentirte sinceramente. Y si estás dispuesto, dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento sinceramente de mis pecados. Creo en Jesucristo que logró mi independencia en la cruz y en su resurrección.
le abro las puertas de mi corazón. Yo hoy quiero ser libre espiritualmente, para poder gritar y decir: viva Cristo Jesús, que me ha hecho libre. En el nombre de Jesús, amén. Y yo te invito a que lo disfrutes, no a que lo lamentes, a que lo disfrutes el día de hoy. Conclusión: si tú todavía no eres libre en Cristo, ¿qué esperas para hacerlo hoy? Y si ya lo eres, hermano, alégrate, alegrémonos, hermanos. Somos hijos de Dios y somos libres en Cristo. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si al rato celebramos doble y gritamos: ¡viva México! ¡Viva los héroes, verdad, que nos dieron esa libertad! Pero más que ellos, ¡viva Jesucristo, que nos hizo libres por toda la eternidad! Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.